Call of Duty, Apex Legends, League of Legends, Fortnite, Battlefield, Street Fighter, Halo, Gears of War, FIFA, Mortal Kombat, Counter-Strike, Overwatch. ¿Sabes qué tienen en común todos estos juegos? Son juegos competitivos. Están diseñados principalmente para probar tus habilidades en contra de otros jugadores, y su diversión proviene principalmente de eso. Son juegos en los cuales repites una y otra vez el mismo tipo de partida, con el fin de volverte mejor que tus oponentes y alzarte como el vencedor. Existe toda una cultura alrededor de esto. Los eSports de hecho existen gracias a los juegos competitivos. eSports viene de deportes electrónicos. Son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general, los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales. Millones de personas alrededor del mundo miran estas competiciones. Muchos jugadores experimentados hacen de esto una profesión. Por eso no es de extrañar que en las plataformas de streaming los juegos con más audiencia sean precisamente este tipo de juegos competitivos. A la gente le gusta ver estas competiciones, y ni hablar de los gamers que se dedican a jugar este tipo de juegos. Varios de mis amigos y conocidos de hecho prefieren este tipo de juegos, y sí, yo también tengo mi historia con los juegos competitivos. Le he dedicado más horas a Fortnite de las que me gustaría admitir, y en mis años más mozos disfruté de salir con amigos a jugar Halo o Gears of War, o incluso de niño cuando probé el clásico modo multijugador de GoldenEye de Nintendo 64. Uno de los precursores de los juegos competitivos en primera persona. No se puede negar el éxito y popularidad de estos juegos. Los números no mienten. Millones de personas consumen este tipo de juegos a diario. Sin embargo, yo me encuentro dentro del pequeño porcentaje de jugadores que prefieren un juego de un solo jugador con una buena historia. Pienso que la gran mayoría, si no es que todos, cuando jugamos un videojuego, buscamos entretenimiento, buscamos diversión. Pero no todos obtenemos el mismo nivel de entretenimiento de las mismas cosas. He notado que mi nivel de entretenimiento en un videojuego se ve influenciado por varios factores, y uno de esos factores es la historia. Yo soy un amante de las buenas historias, sean de un libro, de una película, de una serie, de un videojuego o de donde sean. A lo largo de mi vida he jugado cientos y cientos de videojuegos, y si tuviera que hacer una lista con mis juegos favoritos de todos los tiempos, les garantizo que todos los primeros lugares estarían ocupados por los juegos con las mejores historias. Los videojuegos, al ser una experiencia interactiva donde tú interactúas directamente con lo que estás viendo, tienen la facilidad de despertar un nivel más profundo de conexión entre el juego y el espectador, que pasa de ser solo un espectador a un partícipe, en cierta medida, de lo que está pasando. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, ambientada en la época del lejano oeste, te pone en los zapatos de un forajido, Arthur Morgan, que forma parte de la banda de Dodge, un grupo al margen de la ley que forma parte de una sociedad donde ya no se les quiere ni se les necesita. Al principio el jugador hace varias misiones típicas, con robos en un tren, tiroteos, extorsión y todo lo típico del género. Hasta que un compañero de tu banda te envía a extorsionar a un hombre para que te dé dinero. Este hombre estaba enfermo de tuberculosis. Al avanzar en el juego, notas que Arthur no está del todo bien, hasta que finalmente pierde la conciencia y resulta en el hospital. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Dr. Mister to you? I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, 'cause I got a family. I understand. Here, let do. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah.
What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Para cuando llegas a este punto, ya llevas varias horas de juego y conoces bastante bien al personaje de Arthur. A través de las misiones te van mostrando quién es, su forma de pensar y su forma de actuar. Aunque es un forajido, ves que no es una mala persona por gusto. Es leal a sus compañeros y hace lo que, desde su punto de vista, es lo mejor para los demás. Luego de ser diagnosticado con tuberculosis, la amenaza de muerte lo lleva a darse cuenta de cómo lo que había estado haciendo estaba mal. Arthur siempre se refiere a sí mismo como una mala persona. Así se ve él a sí mismo, pero alguien capaz de ver su propia maldad no puede ser tan malo, ¿verdad? Él descubre que el hombre con tuberculosis a quien había golpeado estaba muerto. Su mujer tuvo que trabajar como prostituta para lograr mantenerse a ella y a su hijo. Well, you're sorry. Yeah, I heard you. But, I mean, well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Downs? Where you think? Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, foremen don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go with... Well, maybe you could... Arthur ve el mal que causó y decide ayudarla, llegando incluso a pedirle disculpas por lo que hizo. You could just go fight. Listen to me. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen, I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness. But don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Oh, you silly boy. Archie, oh, we do. Get out of here. Go live someplace else. Start over. Here, take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. Don't forgive me. Just take the money and get out of here, please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. Vemos cómo su vida de criminal le pasa factura. Esto es algo que nunca vemos en otros juegos como la saga de Grand Theft Auto, donde pasas toda la historia como un criminal y nunca hay consecuencias tangibles. Como jugador, al igual que si estuvieras leyendo un libro, experimentas la historia a través de sus personajes. Si la historia tiene buenos personajes, que se sientan como personas reales con los que puedas empatizar, es seguro que vas a poder sentir y emocionarte con lo que la historia te está contando. En un videojuego no es diferente, y al ser tú quien controla el personaje, quien lo mueve, quien se pone en sus zapatos, e incluso el que toma sus decisiones, como es el caso de algunos RPG como Mass Effect o The Witcher, sientes más el peso de lo que está pasando. En el caso de Red Dead Redemption, tú, como jugador, estabas controlando a Arthur mientras golpeaba a muerte a ese pobre hombre enfermo, y eres tú, como jugador, quien después ve a su mujer convertida en prostituta para poder traer la comida a su casa, y eres tú quien últimamente sientes esa culpa y arrepentimiento a través de los ojos de Arthur.
En Heavy Rain eres un padre soltero tratando de hacer lo mejor para cuidar a su hijo, hasta que un día es secuestrado por un asesino conocido como el asesino del origami. Tú como jugador tienes que pasar por la angustia de no saber del niño. Ves cómo el asesino del origami tortura a su padre, te tortura a ti una y otra vez, y lo sientes. ¿Estás preparado para sufrir por salvar a tu hijo? Tienes 5 minutos para cortarte la última falange de uno de tus dedos delante de la cámara. Si lo consigues, recibirás tu recompensa. Que en la escena en la que tienes que cortarte el dedo meñique solo para que el asesino del origami no mate a tu hijo, eres tú quien debe hacer que el personaje busque en la habitación con qué objeto se va a cortar el dedo, y eres tú quien últimamente, a través de tu control, hace que se lo corte. Y no crean que todas las emociones que uno siente con una buena historia en un videojuego son malas. Escogí estos ejemplos porque a mí como gamer me marcaron, pero nunca voy a olvidar la escena en The Last of Us cuando Ellie, la niña que ha pasado toda su vida viendo gente morir y teniendo que matar para sobrevivir, ve por primera vez una jirafa. ¿Es eso? No la asustes. No, no lo haré. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Hey, amiga. Rápido. Vamos. Hey, allí. Es muy genial. Ve por primera vez cómo la vida puede abrirse paso a través de tanta muerte, o cómo su relación con Joel, que en el principio solo la veía como una carga, Hey, mira, en cuanto a Tess, ni siquiera Así sé es qué- como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí, Repítelo. lo que tú dices se hace. Bien. avanza paulatinamente hasta que Joel realmente quiere a esta niña como si fuera su propia hija. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes, pero lo hice con ratas, ¿Ratas? con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Al punto de que es capaz de sacrificar a toda la raza humana para salvarla a ella. No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. No te acerques más. ¡Maldito animal! Cari, cállate, carajo. Vamos, pequeña. Te tengo. Sientes el afecto de Joel por Ellie, y lo sientes porque tú, después de horas protegiendo a Ellie como Joel, también te preocupas por ella. Y te importa, porque llevas horas conociendo a estos personajes, y dejaron de ser un montón de polígonos y píxeles en una pantalla para convertirse en personas. Sabes que solo estás jugando un videojuego, sin embargo, ¿por qué coño estás llorando? Estás llorando porque la historia te importa. Estás llorando porque los personajes te importan. Estás llorando porque a ti, como jugador, te importa. Podría darles cientos y cientos de ejemplos de por qué una buena historia en un videojuego es importante.
Podría decirles cómo Final Fantasy VII me hizo tener tal empatía con sus personajes que no pude evitar llorar con la muerte de ya sabes quién. Como el final de Metal Gear Solid 3 me hizo ver que tener verdadera lealtad requiere de mucho valor y como alguien que es verdaderamente fiel daría su vida antes de cometer traición. Como en The Witcher 3, después de pasar decenas de horas buscando a Ciri, cuando parece que por fin la hemos encontrado, Geralt piensa que llegó demasiado tarde y que Ciri está muerta, y como eso hizo que se me saliera el corazón, y como Caballeros de la Antigua República me hizo reflexionar sobre lo correcto y lo incorrecto. Love doesn't lead to the dark side. Passion can lead to rage and fear and can be controlled. But passion is not the same thing as love. Controlling your passions while being in love, that's what they should teach you to beware. But love itself will save you, not condemn you. Love causes pain, certainly. Inevitably, love is going to lead to as much sorrow and regret as it does joy. And how do you deal with the bad part of love is what determines your character. What determines the dark side's hold over you. Life without risk is boring. You want love, you've got to fight for it. Para mí, las emociones de una buena historia y unos buenos personajes son lo que más busco y deseo en cualquier pieza de entretenimiento, y los videojuegos no son la excepción. Juegos como Fortnite son entretenidos y me la paso muy bien jugándolos, pero en unos años, cuando me haya aburrido de él y alguien me pregunte ¿cuáles son tus juegos favoritos?, las mejores historias serán las que ocupen la primera fila de mis recuerdos. Juegos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy VII, Star Wars Caballeros de la Antigua República, la saga de Metal Gear, Mass Effect, Shadow of the Colossus, The Witcher, BioShock, Silent Hill 2 y muchísimos más. Así que, ¿es importante la historia en un videojuego? Puedo decirles que mi respuesta es, sin lugar a duda, sí. Gracias por ver este video. Si quieres mantenerte informado sobre futuros videos y otros contenidos que iré subiendo, puedes seguirme en mis redes sociales. Y si te gustó este video y te gustaría ver otros como este, suscríbete. Cualquier comentario o pregunta que tengas, déjala abajo en los comentarios. Me gustaría mucho saber tu opinión. Adiós.